clase el miércoles? ¿Todos estuvieron? Por yo solamente vi 22 nada más entre las dos aulas. Y acá hay como 22. ¿Ah? Por jueves. Ah, ustedes no han estado. ¿De qué? Investigación. ¿Qué hay teorías ahora? De 6 a 9 y media. Y la clase era de 9 y media a 11. ¿Por qué no se conectaron luego? Entramos a práctica, después y luego la apartado que nos había dejado. ¿Y eso está programado? ¿Sí? ¿Tienen prácticas hasta la medianoche? No, hasta medianoche no vamos nosotros porque fue una selección este día. Bueno. Yo he hecho un esfuerzo sobrehumano de hacer clase cuando no correspondiera. Y sí estoy fastidiado porque solamente habían 22 alumnos. Me parece una enorme falta de respeto y de consideración a mi persona. Pero todos se pagan por ello. Bueno, vamos a hablar hoy día de abdomen agudo. Es un tema bastante amplio en realidad porque son tantas enfermedades. El abdomen es una caja de Pandora, ¿no? Ahí hay órganos del aparato digestivo, urinario, reproductor, estructuras vasculares, nerviosas, linfáticas. Tanto así que muchas veces los cirujanos entramos a una cirugía con el diagnóstico abdomen agudo quirúrgico. Nada más. Porque no logramos llegar con precisión a cuál es el diagnóstico definitivo. Pero esa no es una limitación. Aquí el punto más importante es definir si el paciente necesita o no una cirugía. Y el único motivo por el cual podría retrasar esa cirugía es porque el paciente no se encuentra en un estado hemodinámico que podría soportar la cirugía. Que más bien la cirugía podría provocarle la muerte. Que no tengo garantía de que se recupere, ¿no?, en su postoperatorio. Cuando hablamos de abdomen agudo, nos referimos a un dolor súbito, de instauración reciente. No es ese paciente que llega por emergencia y te dice: doctor, tengo un dolor aquí hace ¿cuántos minutos? Como 4 años, doctor. Eso no es agudo, no. Ya es un problema crónico. Pero sí hay pacientes que llegan a las 4 de la mañana con una masa que tiene 20 años. Y que recién por ahí pues, ya te duele muy fuerte y bien. Cuando es un abdomen agudo, hay que actuar rápido, celeridad, ¿no?, para poder definir si se trata o no de un cuadro quirúrgico y cuál es la mejor opción que tenemos para brindarle al paciente. Y como decía, el abdomen tiene pues una diversidad de estructuras y que es separado aquí en 3 niveles: superior, medio e inferior, para identificar las principales enfermedades que generan un abdomen agudo quirúrgico. Una úlcera péptica. ¿Qué es una úlcera péptica? ¿Qué es una úlcera péptica? Cuando reviente un cohete, una bomba. ¿Qué es una úlcera péptica? Dentro de la cavidad abdominal. La cavidad abdominal es todo. ¿Qué es una úlcera péptica? Una herida. Algo
Allá, allá. Sí es una herida, pero es causada por los ácidos del estómago cuando dañan el revestimiento de las paredes del estómago. Se llevaron Castro, ¿no? ¿O no? Los exoneraron de repente el curso. Eso no se lo perdí. Es una lesión. El punto de partida es una lesión, sí. Es una lesión ubicada ¿dónde? ¿Solo en el estómago? O sea, una úlcera en el duodeno no es una úlcera péptica. No, entonces es una lesión, ¿no?, erosionada en la pared del estómago o del duodeno. No es solamente del estómago. Colecistitis aguda. Una cosa es colelitiasis, otra cosa es colecistitis, otra es coledocolitiasis, otra es colangitis, ¿no?, que suenan parecidos. Colecistitis, ¿qué es? Es el proceso inflamatorio de la vesícula, que no necesariamente es por cálculos, porque hay colecistitis alitiásica, ¿no? Cólico biliar es ese dolor agudo porque un cálculo probablemente ha obstruido, ¿no?, el drenaje biliar de la vesícula, su bacinete o su conducto cístico, y la vesícula tiene un movimiento así, ¿no?, espasmódico. Por eso el analgésico es antiespasmódico, ¿no? Dime un fármaco. Dime un fármaco antiespasmódico. Mira, doctor, saber sus discípulos, sus pupilos queridos. Dime un fármaco antiespasmódico. Mucha Semana Santa, mucha oración. Dime un fármaco antiespasmódico. Ajá, muy bien, cualquier promoro de ellos, sí. No. ¿De cuántos miligramos viene la polla? De 20 miligramos. La medicación endovenosa puede ser cada 8 horas, ¿no? Bien. Pancreatitis aguda. La pancreatitis tiene varias causas, pero dentro de las principales son dos: la pancreatitis biliar y la pancreatitis alcohólica, ¿no? La pancreatitis y la colecistitis pueden dar dolor no solamente en el abdomen superior, también pueden dar más abajo. ¿Por qué? Porque al generar un líquido inflamatorio, el líquido precipita y genera irritación más abajo, generando dolor que puede simular otra patología. Es decir, que dentro del diagnóstico diferencial, por ejemplo, de apendicitis, podría estar colecistitis, ¿no?, por el líquido inflamatorio que cae. Infarto agudo del miocardio. ¿Qué parte del corazón debería infartarse para que provoque un dolor epigástrico? ¿Quién sabe? ¿El ventrículo izquierdo en su totalidad o qué cara? Es una cara. La cara anterior, ¿no? ¿Ya? Un infarto de cara anterior provoca dolor epigástrico. A nivel medio,
isquemia intestinal, ¿no? Una isquemia, por ejemplo, de las asas delgadas. ¿Qué arteria debería obstruirse para provocar isquemia intestinal de asa delgada? A ver, ahí la parejita. Esas son preguntas básicas, ¿ah? La arteria mesentérica, ¿cuál? La arteria mesentérica superior, ¿no? La arteria mesentérica superior irriga toda la asa delgada y la mitad derecha del colon, ¿no? La mitad izquierda, ¿no? Ya es territorio de la arteria mesentérica inferior. Obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal depende, pues, ¿no? Porque no es lo mismo una obstrucción, las causas de obstrucción de un niño, ¿no? De un joven, de un adulto mayor. Por ejemplo, en el niño, una intususcepción, una imaginación intestinal. ¿Saben cómo es? O sea, el intestino es así, ¿no? El intestino. Es como si hiciera esto, a ver si. Así. Se mete dentro. Así. Así. Se mete. Eso es una intususcepción. Entonces obstruye la luz. El intestino dentro del intestino. ¿Ya? En un adulto, en un joven, por ejemplo, una hernia inguinal encarcerada puede provocar un cuadro obstructivo. ¿Ya? ¿No ves que ingresa el asa intestinal y se acoda como una manguera? Cuando la acodas, ¿pasa el agua? No, igualito no pasa el gas, no pasa el contenido luminal y se empieza a obstruir. Claro ejemplo de una obstrucción en personas, ¿no? Un joven, un adulto. En un anciano, un tumor de colon sigmoides o de colon izquierdo es una causa obstructiva. Entonces, también puede ser una hernia en un adulto mayor, sino que estoy citando algunos ejemplos, los más comunes, ¿no? Claro, el tema es que el hilio, ¿no? Tienes que ver qué tipo de hilio es, ¿no? Porque puede ser un hilio paralítico, ¿no? ¿Ya? O puede ser un problema de una hipocalemia, ya que este es un trastorno hidroelectrolítico que altera el peristaltismo, pero no hay causa mecánica, ¿no? A nivel inferior, la patología ginecológica, por ejemplo, una endometriosis, ¿no? Genera dolor en el abdomen inferior, el estreñimiento, la diverticulitis. A ver, ustedes que han llevado gasto. Una cosa es diverticulosis y otra cosa es diverticulitis. ¿Qué es diverticulosis? Múltiples divertículos. La presencia de divertículos en el colon, que sobre todo se encuentran ¿a qué nivel? En el colon izquierdo. Pero sí podrían haber en todo. Hay pandiverticulosis, como hay pacientes que tienen un divertículo en el ciego. Entonces puede estar a cualquier nivel, pero es más frecuente al lado izquierdo. ¿Qué es diverticulitis? La inflamación. La inflamación. Y eso puede llevar a que un divertículo se perfore. Y eso ya se cataloga como una enfermedad diverticular complicada, que tiene una clasificación de acuerdo a un estudio tomográfico. La clasificación de Hinchey. Hinchey 1, Hinchey 2, 3 y 4. De manera general, 1 y 2, tratamiento médico. 3 y 4, tratamiento quirúrgico, con algunas excepciones del Hinchey 3, que también tiene opción de manejo médico. Esas cositas solo les estoy haciendo recordar porque ustedes ya las llevaron en casa. La apendicitis, que es el tema central del día de hoy, y la infección urinaria, ¿no? Que también es un diagnóstico diferencial en abdomen agudo
sobre todo de compromiso del abdomen inferior. El embarazo ectópico. Sí, pero eso lo voy a comentar de manera específica, pero está bien, es otro ejemplo, ¿no? Muy bien. Como se ha mencionado desde la primera clase, ¿no? Y por eso es que ahorita les acabo de mostrar otra reflexión que yo usualmente hago, ¿no? Se estudia para la vida, ¿no? No solamente para el examen. Se dan cuenta que hay cositas que se olvidan, que son cosas básicas, que son cosas puntuales, como saber que es una úlcera péptica. Y esto que no les he preguntado el manejo terapéutico, que también es básico conocerlo, porque una úlcera péptica es muy común, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber qué es un inhibidor de protones, la bomba de protones, cuáles alternativas tienen, qué dosificación tienen, cómo se usan, ¿no? Entonces aquí viene la otra reflexión. En un abdomen agudo es muy importante lo que te han dicho desde los primeros ciclos a nivel clínico, la historia, ¿no? Hacer una buena historia clínica, en la cual tú vas a ser muy acucioso, ¿no? Muy detallado en aspectos importantes, ¿no? Nos han enseñado historias clínicas, pues, sí, con extremo detalle, ¿no? Que dice qué animales crías, por ejemplo, ¿no? Que no están tres patos, 2 chanchos, un gato, un perrito. Pero si hay antecedentes muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en la vivienda, que podría decir, no, pero qué tan importante. Sí, porque por ejemplo, si es una persona de campo, ¿ya? Tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque en la mujer incluso, porque ella es la que cocina, y tú ves, ellos cocinan con leña, tienen impregnadas pues sus paredes llenas del carbón, eso mismo tienen en sus vías respiratorias. Entonces, hay cositas que sí vale la pena rescatar. La historia clínica es fundamental, y luego de eso, tus habilidades y destrezas en la exploración física. Ya sabes que en el abdomen se examina desde rebordes costales hacia las zonas inguinales, que el paciente debe estar en decúbito dorsal correctamente, porque hay pacientes que están con las piernas cruzadas, ¿no? La mano se apoya por acá atrás, ¿no? Tiene que estar correctamente, y tú al lado derecho. El examen físico del abdomen se mira, se ausculta, luego se percute, se palpa, y si es necesario también se hace el salto rectal. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico de la causa del cuadro no es lo más importante, ¿no? Lo fundamental es decidir si el paciente necesita o no una cirugía urgente. Como dije hace un instante, muchas veces entramos sin diagnóstico definitivo. Presuntivo, pueden haber varios, ¿no? Y solo lo vamos a retrasar si las condiciones hemodinámicas del paciente no nos permiten que ingrese a sala de operaciones. En los ancianos, las formas atípicas de presentación de muchas patologías van a diferir un poco en cómo vamos a proceder. El umbral del dolor es diferente en los ancianos. Un anciano no se queja mucho en un cuadro, por ejemplo, de colecistitis, más aún si es diabético. Su umbral de dolor, tú le palpas, tiene una masa ahí, se palpa, está extendida la vesícula. Sí tiene un poco de dolor, pero no es como el jovencito de la otra camilla que se retuerce de dolor y que tiene un cólico vesicular. Entramos a operar al adulto mayor, abrimos y la vesícula está verde, con áreas necróticas, con líquido perivesicular. Aspiramos con una jeringa, tiene 100 centímetros cúbicos de secreción purulenta, y uno dice, Dios, ¿y cómo estuvo soportando? Porque en la emergencia estaba sentado, es el abuelito en su silla de ruedas. Porque justamente su umbral de dolor es diferente.
Y porque si es diabético, tiene estas particularidades. Cuando ustedes revisen colecistitis aguda, la colecistitis enfisematosa es muy típica de pacientes que son diabéticos. Son cuadros más aparatosos. La exploración debe comenzar por la evaluación del estado general del paciente, claro, su nivel de conciencia, sus signos vitales, ¿no? En caso de que existan signos de gravedad, debemos proceder a resucitar al paciente, acelerar el proceso diagnóstico para poder iniciar el tratamiento de coágulo lo más antes posible. En algunas oportunidades, cuando no logramos recuperar hemodinámicamente al paciente, cuando la situación es muy compleja, o sea, no tenemos garantía de que ese paciente entre a sala de operaciones y salga de la misma con vitalidad, sino probablemente quede conectado a una máquina de soporte ventilatorio y finalmente fallezca. No podemos someterlo a ese shock quirúrgico. Tenemos que optar por otras alternativas. Por ejemplo, tengo un paciente con colangitis, 85 años, hipertenso, diabético y está ahorita con shock séptico por la colangitis. El anestesiólogo le ha puesto, el médico internista le ha puesto riesgo quirúrgico 3-4, ¿no? El anestesiólogo no le quiere dar paso. Si no descomprimimos esa vía biliar, porque tiene colangitis, o sea, tiene una infección de la vía biliar, ¿no? Por una obstrucción coledociana, tiene fiebre, dolor, ictericia y está séptico, ¿no? Si no descomprimo la vía biliar se va a morir, pero no me dejan operar. Entonces tengo otras alternativas, por ejemplo, la radiología intervencionista. El amigo radiólogo con guía ecográfica le introduce, ¿no?, una cánula hacia la vía biliar transparieto-hepática y por ahí extrae la secreción biliopurulenta que tiene en su vía biliar y le deja el dren para que por ahí salga al exterior, ¿no?, el contenido, logrando así descomprimir la vía biliar, ¿no?, y permitiendo, Dios mediante, que ese paciente se recupere sin haber sido sometido a un acto quirúrgico, ¿no? Entonces esas son otras herramientas que uno tiene frente a una situación donde no se puede manejar el estado hemodinámico del paciente y donde la situación pues va a impedir sin duda alguna que sea sometido a una cirugía. Bien, y ahora nos vamos a la esencia de la clase, que es la apendicitis. El apéndice secal o apéndice vermiforme es una estructura tubular que se desprende del ciego, que tiene como punto de referencia anatómico la confluencia de las tres tenias colis o cintillas longitudinales, ¿no? ¿Sí? Estas, mira, son tres. Aquí vemos en otra vista, mira acá, 1, 2, 3, y ahí coincide la base del apéndice. Puede tener una posición pélvica, como la de la imagen. Puede estar detrás del ilion, retroilial, o puede estar detrás del ciego, retrocecal, ¿no?, que es una de sus posiciones más frecuentes. El apéndice secal presenta un meso por donde discurre su arteria, del mismo nombre, arteria apendicular. ¿Rama de quién es la arteria apendicular? De la iliocólica.
¿Con qué otro nombre se le conoce a la ileocólica? No. El otro nombre depende de sus ramas. Es un poco largo, ¿no? Ilio, biseco, apéndico, cólica. Es sus ramas. Ilio, porque da la última rama ilial. Biseco, porque da una rama secal anterior y una secal posterior. Apéndico, porque da la arteria appendicular. Y cólica, porque da una rama para el colon derecho. Por eso es ilio, biseco, apéndico, cólica. O ileocólica para los amigos, ¿no? Esta arteria es rama de la arteria mesentérica superior. Cuando uno realiza la apendicectomía, tienes dos objetivos: ligar la arteria appendicular y ligar el apéndice secal en su base. Al realizar un corte transversal, podemos apreciar desde el punto de vista histológico que a nivel de su submucosa se encuentran unos folículos linfáticos, las amígdalas del apéndice secal. En el centro hay un lumen, porque el apéndice tiene un fondo de saco ciego. Es justamente cuando se obstruye la luz del apéndice que se inicia toda la fisiopatología de la apendicitis aguda. Es el punto de partida, la obstrucción de la luz apendicular. ¿Y por qué se puede obstruir el apéndice? Hay varios motivos, ¿no? Fecalitos. Uno de los principales motivos en los pequeñines, los niños, es porque estos folículos sufren una hiperplasia y obstruyen la luz. Pero en el caso de los jóvenes y adultos, la principal causa es la materia fecal solidificada, formando una estructura llamada fecalito, ¿no? O coprolito. Cuando la luz del apéndice se obstruye, se produce una hipersecreción, una distensión del apéndice y una compresión de las estructuras vasculares. Al comprimirse los vasos sanguíneos no fluye sangre, hay una isquemia de la pared. Y posterior a la isquemia va a haber una necrosis de la pared. Finalmente esta se perfora y da lugar a que el contenido se vierta hacia la cavidad peritoneal, dando lugar a una peritonitis. Entonces, esos son todos los eventos. Primero, tras la obstrucción, ocurre una congestión, ¿no? Por eso la primera etapa se llama congestiva o catarral. Luego de eso, empieza a generarse secreción purulenta, ¿no? Fase supurativa o flemonosa, edematosa, compresión arterial, necrosis, apendicitis necrótica o gangrenada y finalmente su primera complicación, la perforación. Esta perforación va a evolucionar de tres formas. En algunos casos, el contenido se vierte solo al cuadrante inferior derecho y ahí se delimita. Eso es una peritonitis focal o local. En otros casos se disemina dos o más cuadrantes y esa es una peritonitis difusa o generalizada. En otro caso tienen mucha suerte. Todos los amigos ahí de la zona abdominal, los intestinos, el epiplon, en la mujercita incluso la trompa, el ovario, todos se juntan y forman una estructura que rodea el apéndice. Eso se llama plastrón apendicular.
El plastrón no es propio del apéndice. Puede haber plastrón diverticular, puede haber un plastrón vesicular. Es el comportamiento que tienen las estructuras de forma natural para delimitar una zona infecciosa y evitar que ésta se expanda, ¿no? Y el comportamiento terapéutico es distinto, por supuesto. Aquí tenemos algunas de las causas de obstrucción. Las dos primeras que ya hemos mencionado, la hiperplasia folicular linfoidea, más frecuente en los niños, los apendicolitos o fecalitos en los jóvenes y adultos. También puede haber cuerpos extraños, partículas de alimentos, ¿no? Yo una vez vi una espina de pescado metida ahí en la apéndice, una cosa muy, pero muy mala suerte, ¿no? Para ese paciente, ¿sí? Parásitos. Ascaris heterómeros vermiculares, y otros más. Tumores. A ver, ¿cómo se llama el tumor del apéndice? Es el tumor carcinoide. ¿Ya? Mucho cuidado, no es el adenocarcinoma, no es el carcinoma epidermoide, no es el tumor carcinoide. Aquí podemos apreciar los estadios de la apendicitis aguda, como ya hemos comentado, apendicitis congestiva, simple o catarral. Luego, cuando ya empiezan a invadir las bacterias su pared, estamos frente a una apendicitis supurada, flemonosa o fibronosa, donde aumenta la distensión, ¿no? Hay un componente infeccioso importante que dificulta el flujo sanguíneo y por lo tanto conlleva un estado de necrosis de la pared, ¿no? Y finalmente su perforación. Mientras que todas las apendicitis se deben manejar, ¿no? Con cirugía, a pesar de ciertas corrientes que existen donde tratan de manejarlo con antibióticos, solo en el caso del plastrón apendicular sí se opta por la terapia antibiótica, ¿no? Que ya les voy a explicar en un momento. El paciente llega a la sala de emergencia y en su mayoría, porque no todos lo dicen así, cuentan de que el dolor les comenzó en la boca del estómago, esa es la expresión que ellos usan, ¿no? Y que horas después se localizó aquí abajo, a la derecha, a su fosa ilíaca derecha. Y se acompañó de náuseas y de vómitos. Trataron de comer, pero habían perdido el apetito. Se sentían calientes, les tomaron la temperatura y tenían fiebre. Pero repito, eso no lo dicen todos. Un 50% de los pacientes son así. El resto, yo he visto pacientes que no tienen náuseas y vómitos. He visto pacientes que tienen hambre y tienen apendicitis. Otros que no migró el dolor, sino les duele la espalda. Es más, llegaron a emergencia no pensando que era apendicitis, sino que tenían una infección urinaria porque les duele aquí atrás. Pero resulta que tienen un apéndice retrocecal, ¿no?
y que al médico internista le pareció muy raro, no encajaba, ¿no? Más aún le pidió un hemograma y tenía 13.000 leucocitos y la orina estaba normal. Entonces como que algo no cuadra aquí, interconsulte al cirujano, ¿no? Esa forma de presentación, ¿no? Esa secuencia de eventos se llama cronología de Murphy. Y la triada de Murphy, que sugiere diagnóstico de apendicitis aguda, incluye fiebre más de 38 grados, el dolor periumbilical migratorio y las náuseas y vómitos. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de nosotros sufra de apendicitis aguda en algún momento de su vida? 38.8%. ¿De dónde sacaba ese dato? ¿Ah, sí? ¿De qué libro? No recuerdo exactamente. Y todavía le estoy diciendo 38.8, o sea, ni siquiera un aproximado. Creo que te has equivocado, era ese 38.8, de repente era la fiebre. Es aproximadamente el 10%. ¿Ya? El 10% de la población mundial en un momento de sus vidas va a tener apendicitis aguda. ¿Hay cómo prevenirla? No. Es una cuestión de azar, ¿no? Que puede ocurrir en cualquier etapa de nuestra vida. Que puede pasarle a una mujer embarazada. Entonces, no, perdona, es a cualquier edad, en cualquier raza, ¿no? Claro que unos pueden tener más predisposición que otros. La anorexia y la febrícula se dan en casi todos los casos. Si aparece fiebre más de 38 grados, hay que sospechar de apendicitis, ¿no? Perforada. Como dije hace un instante, el plastrón es una masa, ¿no? Formada por estructuras viscerales que rodean en esta oportunidad al apéndice fecal perforado, ¿no? Para tratar de contener el avance del proceso infeccioso. Dentro del plastrón, el apéndice se puede licuar, no hay problema. ¿Cuándo se constituye un problema? Cuando además se forma un absceso. Si el paciente tiene plastrón apendicular más un absceso, con una leucocitosis, ponte un paciente que tenga 18.000, 20.000 leucocitos, ahí la conducta terapéutica es diferente. Ahí tengo que entrar a operarlo. No en búsqueda del apéndice, de repente ni la encuentre porque puede estar licuado, ¿ya? Pero voy en búsqueda de ese acceso que tengo que drenarlo. ¿Qué pasa entonces si no encuentro apéndice? Porque me va a quedar un orificio ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Le voy a poner puntos. Medio complicado. Algunos optamos por hacer una jareta, ¿no? O sea, suturamos alrededor, luego jalamos y eso se invagina, ¿no? ¿Ya? Donde iba a estar el muñón, porque si ya está licuado, si ya no hay apéndice, es un hueco nada más. Entonces, alrededor, jalamos y se invagina. Es una jareta, ¿no? O cetoplastía. Pero incluso a pesar de eso, a veces se abre. Por eso es que dejamos drenes. El dren es quien nos va a avisar si todo va bien por dentro. Por el dren puede salir sangre, pus, contenido intestinal, ¿no? Bilis. O sea, él es nuestros ojos ahí adentro, ¿no? Algo está mal, ¿no? Si sale secreción fecaloidea, significa que se abrió. Eso se llama fístula estercorácea, cuando salen heces, ¿ya? A través de la liga del fístula estercorácea salen heces. ¿Qué hacer ahora? Tengo un paciente que le está saliendo heces por la pared
Depende. Las fístulas, uno puede decir gasto alto o gasto bajo. ¿Cuál es el valor para definir si es gasto alto o bajo? La fístula es una comunicación anómala entre, en este caso, el ciego, o sea, un órgano, y la pared. Por ahí está vertiéndose materia fecal en este caso, porque hay fístulas biliares, hay fístulas distintas, pero en este caso es una fístula estercorácea. Pero en el término fístula, yo digo fístula de gasto alto, de gasto bajo, la cantidad, el volumen. El volumen es 500 mililitros. Si tiene menos de 500 es de gasto bajo, si tiene más de 500 es de gasto alto. Si es una fístula de gasto bajo, la dejo. Todos los días le pongo su bolsa de colostomía para que por ahí no me esté manchando apósitos, ¿no? Y para poderlo cuantificar. Y durante todo su terapia antibiótica, sus curaciones, y voy a ver que en los días siguientes va bajando 400, 300, 100, 50, hasta que un día, doctor, no salió nada. Perfecto, se cerró. Ya. Una fístula de gasto bajo podría tener chance de cerrarse por sí sola. Pero si es una fístula de gasto alto, entonces ya tengo que ir pensando que tengo que entrar, ¿no?, a hacer algún procedimiento de cierre. ¿Ya? Bien. ¿Cómo manejo el plastrón desde el punto de vista de antibióticos? Tengo que cubrir dos espectros ahí: gram negativos y anaerobios. Para gram negativos, ¿qué le voy a dar? Una cefalosporina de tercera. A ver, díganme una. Ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas. Doctor, no tenemos ceftriaxona. Ya, perfecto. A ver, búscame una fluoroquinolona. A ver, una fluoroquinolona. Ciprofloxacino. 200 miligramos endovenosos cada 12 horas. Ciprofloxacino, 200 miligramos endovenosos cada 12 horas. Doctor, se acabó. Se acabó el ciclo. No, eso fue la tercera. Un aminoglucósido. Por ejemplo, amicacina. $500 miligramos endovenoso cada 12 horas. Doctor, se acabó no, era el Mercedes, no hay otro aminoglucósido. Gentamicina. 160 miligramos endovenoso cada 8 horas. Y para cubrir los anaerobios, tengo dos opciones: metronidazol y clindamicina. Pero el metronidazol actúa en los bacteroides fragilis, que es uno de los involucrados en la apendicitis aguda complicada, ¿no? Entonces, voy a emplear metronidazol. 500 miligramos endovenoso cada 8 horas. Doctor, ¿se acabó? Justo en el último paciente. Ya, pues, clindamicina, ¿no? 600 miligramos endovenoso cada 8 horas. Entonces, es terapia combinada. ¿Por qué? Porque el plastrón, ¿qué está cubriendo? Una apendicitis
perforada. Por eso tengo que tener ese espectro antibacteriano. Vamos a suponer que tengo un paciente hospitalizado con plastrón 2 días, que le he iniciado ceftriaxona y metronidazol. Al segundo día me informa la enfermera de que el paciente toda la noche ha estado con diarrea. ¿Por qué será? ¿Una sobreinfección de repente? ¿Otra bacteria se metió por ahí? ¿Un virus? ¿Un efecto adverso? ¿Ya? ¿De quién? ¿De la ceftriaxona o del metronidazol? Del metronidazol. Se fue con todo, me barrió todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Supremo el metronidazol y ahí le opto a cambiar a clindamicina, ¿no? Cuando ya, pues no hay otra. Porque los maestros a mí me enseñaron que del ombligo para arriba, clinda. Del ombligo para abajo, metronidazol para anaerobios. Cuando voy a examinar a mi paciente, ¿no? Recuerda, el paciente te ha dicho de que su dolor ahorita se ha intensificado y se ha mantenido en el cuadrante inferior derecho. ¿Por dónde empiezas a examinarlo? Por el cuadrante inferior izquierdo. Y avanzas de superficial a profundo, ¿no? En sentido antihorario, y terminas en el cuadrante inferior derecho. Espina ilíaca antero superior y ombligo. Una línea imaginaria y divido en tercios. Tercio externo, tercio medio y tercio interno. En la unión del tercio externo con el tercio medio, el punto doloroso de Mapurne. Presiono y hay dolor. Suelto bruscamente y el paciente refiere más dolor. Signo de Bloomberg positivo o de rebote positivo, ¿no? Durante el examen yo estaba palpándole al paciente primero el cuadrante inferior izquierdo, pero le palpé profundo y me dijo, me duele. Le pregunté, ¿dónde te duele? ¿Dónde estoy presionando o al lado derecho? Al lado derecho. Rousing positivo. Ese es otro signo. Los pacientes que tienen apéndice retrocecal, el dolor se pone de manifiesto cuando hago el signo del psoas. O sea, en decúbito dorsal, cojo el muslo, la pierna y lo flexiono. Al hacer eso, ¿no? Hay un dolor, ¿no? Exquisito. Eso es signo del psoas positivo. Es probable de que ustedes en sus libros, no en los convencionales, sino a veces hay algunos folletos, algunos textos inéditos que traen 20, 30 signos de apendicitis, ¿no? ¿Vale la pena aprender ello? Particularmente pienso que es ocupar parte de tu corteza frontal tontamente, ¿no? Porque ese punto lo inventó, pues es útil en un caso muy raro, algún médico influencer de su época, ¿no? De los 1800, no se llamaba influencer, pero era figurete también, inventó un signo y le puso signo del no sé qué, de la apendicitis aguda. Pero dime tú, con tu paciente en la camilla, ¿tú has visto que en algún hospital, algún médico se ha puesto a evaluar los 30 signos en el paciente? ¡Pum! Listo, se acabó, apendicitis aguda, ¿no? Entonces, practicidad. Yo particularmente jamás voy a preguntar eso, ¿no? Yo he tenido oportunidad de hacer preguntas de NAN, del CELUMS, del residentado médico, de admisión. Jamás he puesto ese tipo de cosas. Y cuando converso con algunos colegas, de cada 10, 8 no preguntan cosas así. Porque no es práctico, ¿no? Claro que hay 2 enfermitos que sí preguntan tonterías, ¿no? En todas las familias hay, ¿no? Pero yo quiero que tú en primer lugar
Yo examine bien tu paciente. A mí me molestaría de que tú, por ejemplo, tu paciente lo examinas con la correa abrochada, ¿no? Con los pies cruzados. Que empieces de frente palpando y ni siquiera miraste bien el abdomen, ¿no? Que empieces a palparlo en la fosa ilíaca derecha. Eso está mal, ¿no? Entonces, lo más importante es su historia clínica, su examen físico, ¿no? Con los patrones básicos, ¿no? Ya si el tiempo lo permite, pues ponte a revisar todos los signos, ¿no? Que existen sobre apendicitis aguda. Hay 3 scores. El score de Ayer, Refaz y este es el Albarán, ¿no? Este es el más común. Solo sirven el 50% de los pacientes. Demostrado en estudios randomizados, ¿no? Solamente sirven la mitad de los pacientes. ¿Qué evalúa? 3 parámetros: los síntomas, los signos y laboratorio. Da un puntaje total de 10, asignándole, por ejemplo, si el paciente tiene anorexia, 1 punto. Si el paciente tiene Bloomberg positivo, 2 puntos. Si hay leucocitosis, 2 puntos. Y te da 4 opciones, ¿no? Menos igual de 4, baja probabilidad; 5 a 6, consistente pero no diagnóstico; 7 a 8, alta probabilidad; 9 a 10, con certeza de apendicitis. Pero ninguno te dice si es apendicitis. Entonces, no es del todo la mayoría de cirujanos coincidimos que el pilar de la evaluación de un paciente con apendicitis es lo clínico, ¿no? Tu buen examen físico. Pero a veces no es suficiente, ¿no? El paciente con apendicitis le pides su prequirúrgico básico: hemograma, examen de orina completo, perfil bioquímico, perfil de coagulación, ¿no? Y grupo sanguíneo y factor. El hemograma tiene que salir de leucocitosis. Hay casos raros donde tiene 9000 de leucocitos, sí. Pero a veces no es porque sean sus leucocitos reales, porque también puede ser que el laboratorio falle. O sea, todo eso tenemos que afrontar, ¿no? Se nos ha dado el caso de 9000 leucocitos y entras ahí en el pus, ¿no? O sea, lo real es que este paciente tiene 13000, 14000 leucocitos, ¿no? Claro, es que son los dos extremos, ¿no? Si tú tienes leucopenia o leucocitosis, es que ya se fue al otro lado, ¿no? Porque tú sabes que en los procesos sépticos puede bajar, se puede hundir el paciente, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Tiene leucopenia, pero tiene segmentados altos y tiene desviación a la izquierda. Ahí está la diferencia. O sea, tengo un paciente que tiene 2000 leucocitos, pero no tiene neutrofilia y no tiene desviación izquierda, entonces como que no tiene peso. Pero tengo leucopenia con neutrofilia y con desviación izquierda, no. Ese sí es un problema infeccioso. Y además pues tiene una proteína C reactiva que está volando también, ¿no? Pedir una radiografía es en vano. No, pero se puede ver el fecalito. Y si es hiperplasia linfoidea, y si es un gusano, no sale. ¿Cuál es el gol estándar? ¿Cuál es el gol estándar? No, exámenes diagnósticos. ¿Cuál es el gol estándar a nivel imaginológico? ¿La ecografía, la gammagrafía o la tomografía? El gol estándar es la tomografía, ¿ya? La ecografía tiene una sensibilidad del 78 al 96%, una especificidad del 85 al 98%. Se va a ver engrosamiento de la pared, distensión luminal, formación de acceso, líquido libre. Pero, ¿por qué si acabo de decir que tiene una especificidad de hasta el 98%?
¿Por qué no es el gol estándar? Porque la ecografía es operador dependiente. La ecografía son ecos que se convierten en imágenes de acuerdo a cómo colocas el transductor. Y eso necesita experiencia, ¿no? No es igual a alguien que ha hecho 50 ecografías que a alguien que ha hecho 1000. ¿No? Este va a tener incluso ciertas maniobras especiales para poderla ver. Yo he tenido los dos casos. Pacientes que han venido que dice estructura peristáltica de tanto por aquí, por acá, apendicitis aguda. El apéndice pálida de vergüenza. Como he tenido al revés. Otro paciente de que decía, no signos compatibles de apendicitis aguda. Y entra si está perforado, o sea, los dos lados. Por eso es operador dependiente. En cambio, la tomografía es fría. ¿Ya? Con sus multicortes, obviamente, donde lo ve el cirujano, el radiólogo, todo el mundo, y hay una disertación ahí, ves la estructura, no capta el contraste. Hay engrosamiento de la pared y se ve el apendiculato de ser esta la causa, ¿no? Entonces, el gol estándar es la tomografía. Les comento que en Estados Unidos a todos los pacientes con sospecha de apendicitis aguda le hacen tomografía. Por eso es que en Estados Unidos los pacientes se operan congestivo o supurado. En el Perú, no. La mayoría se opera gangrenado o perforado. ¿Por qué? Porque por su idiosincrasia primero se automedicaron, ¿no? Le pidieron a la abuelita, a la mamá, a la tía que le dé una pastita para el dolor, no le hizo bien. Se fue a la farmacia, en la farmacia, ¿no? Le dicen, mira, tómate esto y aquello, la píldora mágica, ¿no? ¿No le hace efecto? ¿Sí? ¿Cómo? Corticoides para el Sí, no, le dan cada cosa. Y otros que están en la zona rural, pues les soban, les pasan el cuy, que es como un transductor de ecografía para ellos, ¿sí? Les hacen una serie de cosas y el paciente llega acá 2, 3, 4 días después con el abdomen así, abdomen en tabla, ¿no? Y es un cuadro peritoneal. ¿Cuáles son las complicaciones de la apendicitis? Las 4P. Perforación, lo que da lugar a una peritonitis. Peritonitis local, si es un cuadrante, y peritonitis difusa, ¿no? Si son 2 o más cuadrantes. Y la otra, la piliflebitis. Sí, es cierto, es una complicación rara, muy rara, pero es la más grave. Así como hay una irrigación mesentérica, también hay un drenaje venoso mesentérico. En este caso es la vena mesentérica superior. Y tú sabes que la mesentérica superior se une con el tronco espleno-mesentérico y forma la vena porta. Y la vena porta ingresa por el hilio hepático y ahí se va a ramificar. Si un émbolo séptico, ¿no?, se desplaza, ¿no?, por el torrente venoso del sistema portal, llega hacia el hígado, ¿no?, y se va a generar aquí abscesos, ¿no? Es una tromboflebitis séptica que asciende por la vena porta y es una complicación en la cual el paciente va a tener dolor, fiebre, escalofríos, subictericia, ¿no? Y cuando le hacen exámenes de imágenes, va a tener gas intraportal. ¿Qué genera ese gas intraportal? ¿Cuál es la causa de ese gas? Las bacterias, pues. ¿Ya? La actividad bacteriana genera gas dentro del torrente venoso. Miren esta cosita. ¿Qué será?
Para empezar, lo podemos definir como una evaginación. ¿Sí? Ese es el divertículo de Meckel. Se encuentra aproximadamente a 80 centímetros de la válvula ileocecal. 80 centímetros de la válvula ileocecal. En la vida intrauterina, ¿qué fue? Fue el conducto ónfalo-mesentérico. El conducto ónfalo-mesentérico. Hay personas que tienen el divertículo de Meckel y nunca se van a enterar. No. Pero algunos que tienen la mala suerte de que se inflaman. Y al inflamarse se produce una diverticulitis de Meckel. Y esa diverticulitis de Meckel, ¿no?, simula el cuadro de apendicitis aguda. Por eso es un diagnóstico diferencial, sobre todo en niños, ¿no? Pero también hay jóvenes que pueden tener diverticulitis de Meckel. Una gastroenterocolitis, una linfadenitis mesentérica, o sea, una adenitis mesentérica, se inflaman ganglios, secundaria a una infección, ¿no? La invaginación intestinal, te expliqué, la intussuscepción. Traumatismo abdominal desapercibido. Es que los niños, ¿qué andan haciendo los niños? Jugando, saltando, ¿no? Creen superhéroes. O están en la actividad deportiva. ¿Le dicen al papá? Llegan a la casa, no le cuentan, ¿no? Porque ya le pasó el dolor. Pero ¿qué pasa ahora después? Empieza el dolor, ¿no? Y lo llevan al hospital. Como el niño, el papá dice, está mi hijito con dolor en su barriguita y ha vomitado su almuerzo, ¿no? Ya lo ha llevado previamente a la posta. Y el médico general, que no estudió bien, ¿no? Apendicitis. Y ya viene el papá con la cabeza apendicitis. Uno lo examina. No, ¿eso qué va a ser apendicitis? No, señor, disculpe. ¿Cómo, doctor? Yo vengo de ya, su colega, el de la posta, ¿no? Ya me ha dicho que es apendicitis. Y le duele. ¿O qué quiere? ¿Que se muera mi hijo? Le estoy contando una historia real. Ah, ya. Pero no me parece. Se preocupe, doctor. Ahorita voy a llamar al fiscal. Y viene el fiscal y dice, no se preocupe, lo voy a operar. Programa. Entramos a sala de operaciones. Incisión y el apéndice. Igualita. Hola. Yo no soy, ¿ah? Por si acaso. Sí, Oli. Se la voy a sacar porque tengo que enseñársela al papá. Igual ya le saca. Si no se la saco, le estaría haciendo un daño porque ponte de aquí unos 5 años, le da una apendicitis, ¿no? Una peritonitis y se muere. ¿De quién la culpa? Mía. No se la saqué. Le estoy quitando una opción de vida, ¿no? Una opción de que podría perder la vida. Entonces se la saco, de paso que le voy a decir al papá, le digo, mira, a ver, ¿ya? Pero no me puedo quedar con la duda. Porque yo lo abrí. ¿Y por qué era el dolor? Vamos a investigar si encuentro causa. Entonces empiezo a desplazar los intestinos y cuando los desplazo, en el mesenterio, que así se llama, ¿no?, lo que sujeta las asas intestinales, habían hematomas, ¿no? Y eso es evidencia de trauma. Lo primero que empezamos, pues, los colegas estaban, es que le ha pegado a su hijo. Sí, y ahora me viene a chantar la apendicitis. Ya se fregó y ahora el fiscal lo voy a llamar yo. Investigando en el postoperatorio, el niño cuenta que estaba jugando en el recreo y le tiraron un pelotazo en el ratón, ¿no? ¿Ya? Y eso le generó, ¿no?, el trauma mesentérico. Por eso son cositas que existen tal cual, ¿no? A ver, ¿qué ven ahí? Una ruptura del embarazo ectópico. Sí, eso es ectópico. Un embarazo ectópico.
picar. Su cabecita, ¿no? Ahí está su cordón umbilical, costillas, todo eso creo. Es que en algunos casos la paciente miente, ¿no? Cuando está acompañada. Cuando está acompañada. Sí, se están acordando de sus pecados. La semana pasada era que se acuerdan de sus pecados. A veces uno le pregunta a la paciente, disculpe, ¿cuándo ha sido su última regla? Reciencito, doctor, reciencito se me ha pasado, ¿no? Y uno pues, como te acaba de decir eso, porque tú a toda mujer en edad fértil, consejo, toda mujer en edad fértil tienes que preguntarle fecha de última regla, si se trata de dolor abdominal. Me dice que ayer acabó su regla. Ya no entra en mi presunción diagnóstica embarazo ectópico. Entonces ya no entra en mi plan de trabajo gonadotropina coriónica humana. Pero si ella me decía otra cosa y hay un atraso, entonces yo le voy a pedir gonadotropina coriónica humana. O a veces también es un adolescente que está el papá, la mamá y no quiere, ¿no?, decir la verdad y entramos a sala de operaciones pensando que es una apendicitis, abrimos sangre, ¿no? Vemos poco más abajo. Y este es un caso de un colega que nos compartió sus hallazgos quirúrgicos. Y mira pues, el día de ayer de una noticia impresionante, ¿no? Que no sé si ustedes lo han visto. Ustedes pagan más en las redes sociales, ¿no? Supongo que su algoritmo de su TikTok debe ser pura medicina, supongo, ¿no? Y no sé si han visto ahí un embarazo ectópico hepático. Ah, yo sí llegué a ver, sí. Una radiografía de un embarazo hasta acá. Sí, y yo tengo las imágenes, incluso la pieza operatoria, por haber logrado conseguir cómo se ha formado el feto dentro del hígado. Una cosa impresionante, pues, ¿no? Es muy raro, es un misterio. Bueno, yo toda mi vida, no, en Chiclayo no. Sí hay fenómenos acá, pero no tanto, ¿no? No había tenido la oportunidad ni siquiera de escuchar algo antiguo, pero se lo voy a compartir en otra clase las imágenes. Pero mira cómo ahí, ¿qué van a pensar? Pues la paciente refería dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? ¿Qué va a pensar que tiene un feto ahí, o sea, dentro del hígado? O sea, Sí, había un embarazo ectópico en el camionete en Chiclayo. ah, en Chiclayo, pero no está reportado, mira. El actual, no sé dónde, pero no así en Chiclayo. Pero es una cosa impresionante el tamaño que se ha de esa verga. Se acaba, me han hecho una hepatectomía, ¿no? Parte un lóbulo hepático para mostrar ahí el feto. Te decía que al momento de que la paciente manifestaba, ¿quién iba a pensar eso? ¿No? Piensas en colecistitis, cualquier otra cosa dentro de los diagnósticos diferenciales, más no en un embarazo ectópico. Una gastroenterocolitis también es un diagnóstico diferencial, ¿no?, en jóvenes, en adolescentes. Un cólico nefrítico renal, la demencia mesentérica, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, la anisaquiasis, que es una parasitosis. En mujeres, una cistitis, ¿no?, un problema vesical, un embarazo ectópico, un folículo hemorrágico roto. La EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. Endometriosis, cuando hay una formación del endometrio por fuera del útero, ¿no? Dile que todavía son 5 y 56. En varones, la torsión testicular y la epididimitis, ¿no? No me digas así. En adultos, una gastroenterocolitis, la enfermedad diverticular ya aparece en ese grupo etario, ¿no? Colecistitis, pancreatitis, aunque déjame decirte que ya he visto colecistitis en púberes, ¿no? Prostatitis en varones, isquemia intestinal y parasitosis. Todavía faltan 5.
sin duda alguna que en los niños, ¿no?, en los ancianos, es más difícil, ¿no?, el diagnóstico. Genera algún retraso incluso, lo cual condiciona a que se complique el cuadro. En la mujer embarazada, la apendicitis es la principal causa, ¿no?, de abdomen agudo. Se tiene que resolver de forma quirúrgica, sin duda alguna. Y por supuesto que el apéndice asciende, porque obviamente el útero va a desplazar las estructuras intraabdominales. Ya estamos en el final. El tratamiento, ¿no?, de la apendicitis aguda es quirúrgico, ¿no? Como dije hace un momento, hay algunos autores que defienden el uso de antibióticos para tratarla, pero ya se demostró que en el primer año todos terminan operándose. Entonces su intención fue vana. Ellos lo tomaron como referencia al plastrón, al manejo del plastrón, para decir sí se puede resolver, pero riesgo-beneficio, todos optamos hoy en día, ¿no?, por realizar la apendicectomía. La apendicectomía se puede realizar de dos formas, convencional y laparoscópica, ¿no? El objetivo es el mismo: ligar el meso donde se encuentra la arteria y ligar el apéndice secal en su base. ¿Escuchaste bien? En su base. Si el cirujano no diseca la base y se equivoca, lo puede ligar muy arriba y el muñón apendicular quedar muy largo. Tiempo después, el paciente vuelve a ser un cuadro similar al de la apendicitis. Y efectivamente es una apendicitis del muñón apendicular. Por eso la disección debe ser hasta la base. El abordaje laparoscópico es la mejor opción para el paciente obeso, porque en el obeso, pues, el panículo adiposo dificulta la visualización, haciendo incisiones más grandes para poder llegar hacia donde se encuentra el apéndice secal. El procedimiento laparoscópico permite que el paciente se recupere más rápido, se reincorpore a sus actividades cotidianas, porque los cortes son muy pequeños. Además que la laparoscopía nos permite identificar primero si el diagnóstico es otro, porque lo primero que hacemos es introducir la cámara, y si veo de que hoy está sangrando, es un ectópico, saco aquí, llame a un ginecólogo, toma a tu paciente. Más fácil. La laparoscopía nos brinda opciones mucho más amplias, ¿no? Es muy ventajosa respecto a la cirugía convencional. Eso sí, ya para terminar, una cosa es apendicitis congestiva supurada y otra cosa es gangrenada y perforada. ¿A qué me refiero? Al tratamiento antibiótico. Con todos los pacientes que tienen apendicitis, yo inicio antes de la cirugía cobertura antibiótica, como la que ya les expliqué. Pero en el posoperatorio, si es un paciente con apendicitis congestiva o supurada, tranquilamente 24 horas más y se acabó el tratamiento antibiótico. En cambio, si está gangrenada y perforada, tengo que completar todo mi tiempo de administración de antibióticos. Puedo darle de alta, ¿no?, pero en casa continúa, ¿no?, con vía oral hasta completar los días que corresponden de acuerdo al esquema para este tipo de casos, ¿ya? Bien. Finalmente, decirles que es normal que un cirujano encuentre, ¿no?, un apéndice que no esté enfermo, en un porcentaje de 5 a 10. Eso se llama apendicectomías en blanco, ¿no? Muchas veces, ¿no?, entramos con todo el afán, ¿no?, de identificarla y dar resolución al problema, pero hay situaciones distintas. Los seres humanos no somos iguales, hay situaciones que pueden generar un margen de error diagnóstico y que nuestra conducta a seguir es sacarle el apéndice.
O sea, no le debemos dejar, excepto en ciertas circunstancias. Por ejemplo, y con esta sí termino, me llama un ginecólogo una noche que había programado una cesárea y que él pensaba que también tenía apendicitis. Entonces, lo acompaño en la cirugía, reviso el apéndice y el apéndice estaba normal. La enfermera instrumentista me dice, doctor, pero ¿por qué no le saca el apéndice? ¿No? Si yo he visto que otros cirujanos cuando lo llaman por apendicitis y es en blanco, la terminan extrayendo. En este caso no, porque si yo le saco el apéndice, voy a exponer una pequeña zona de contaminación a una paciente que le van a abrir el útero y puedo infectarle el útero generándole una desgracia, porque si se infecta ese útero van a terminar sacándoselo, ¿no? Y ahí me voy a meter en serios problemas. Entonces, eso es una situación especial en la cual no está indicado extraer el apéndice, ¿no? Pero en otra donde solamente entré por apendicitis aguda y la encontré en blanco, la indicación es extraer. ¿Ya? Bien, terminamos.